Por aquí estamos, en la sede del Frente Francisco de Miranda, en la Escuela Robinsoniana. Hoy estamos acá reunidos, la compañera Ana Maldonado, nuestra responsable en el área de formación y trabajo internacional del Frente Francisco de Miranda. Está el compañero Francisco Rafael Tobar Márquez, responsable también de parte del equipo de formación y comunicación con la emisora Oye Ven del Frente Francisco de Miranda. Y tenemos de invitada a una amiga que también forma parte de los equipos de formación, porque estamos en la escuela de formación, y de la radio Oye Ven, la compañera Anabel Díaz H. Anabel, como ya todos sabemos, ampliamente conocida por sus conocimientos en la materia de historia y trabajo internacional, lleva el programa La Hora de los Pueblos a través de la emisora Oye Ven y que se escucha por Oye Ven y por otras radios y programas de orden internacional. Es 8 de diciembre, de enero. Quisiéramos que fuera diciembre, ¿verdad? Es 8 de enero y nos hemos reencontrado acá en este podcast que lleva por nombre Fuera de la Caja. ¿Es así, Fran? Saliendo de todos esos espacios oscuros. Así mismo es así, Ana. Ahora, Así mismo. ahora que continúa la intención de volvernos a meter en un espacio oscuro. Quieren volvernos a encerrar, Así es. pero no lo van a lograr, ¿verdad que no? Yo creo que no. Ok. O sea, estamos convencidos de ello, pero tenemos que convencer más gente. Es correcto. Y es la idea de este programa hoy. Así Vamos a estar hablando precisamente de lo que aconteció Ujú. en la madrugada del 3 de enero. Un hecho inédito en Venezuela. Estábamos hablando con algunos compañeros y desde principio del siglo XX con Cipriano Castro, Así es. hasta acá no habíamos tenido, digamos, un incidente de esa magnitud, el bombardeo en la ciudad de Caracas, La Guaira y Miranda, Así es. por parte del Imperio Norteamericano, en el marco de una guerra que pudiéramos decir, Anabel, y quisiera que nos comentaras un poco, una guerra que comenzó el primer día de la victoria de la Revolución, el año 98. Siempre lo hemos dicho, nuestra revolución es antecedida por las luchas históricas de la primera independencia, pero también de las luchas del pueblo en el siglo XX, por las distintas razones que fuimos reuniendo la organización popular, y hay toda una historia de resistencia y de lucha que nos llevó a un desenlace en el año 89 y a una rebelión militar en el año 92 y a la unidad del pueblo y de la Fuerza Armada para una gran victoria en el año 98. Y a partir de allí comienza la acción imperial a tratar de detener esa marcha victoriosa de lo que nuestro comandante líder supremo eterno llamado denominó la segunda y definitiva independencia. Podríamos poner en contexto más o menos un resumen rápido, veloz, raudo y veloz de todo lo que aconteció y que ha generado la fortaleza, pues lo que pudiéramos decir nosotros, como dice Nicolás, Happy New Year. ¿Tenemos con qué? ¿Qué tenemos, Ana? Sí, bueno, tenemos historia y Bastante historia hay aquí. Bastante historia aquí, tenemos muchísima historia y tenemos muchísima trayectoria, ¿no? Creo que esta generación, yo le doy gracias a la vida por haber nacido en esta generación. Este es un momento histórico donde se nos ha permitido ser protagonistas, se nos ha permitido ser testigos y está naciendo un nuevo mundo en Venezuela. Y todo parto, bueno, es doloroso, ¿no? Es doloroso. Hoy tenemos un presidente... Así se ha humanizado. Así sea humanizado, que con Trump no hay nada humanizado. Pero un presidente que se ha crecido en las circunstancias que le ha correspondido jugar y un pueblo que, bueno, en ese acumulado, como tú decías, ese acumulado histórico. Yo recuerdo que nosotros en el 92 salíamos a las calles de Caracas a protestar junto a la compañera Cilia Flores, a exigir, y al compañero Nicolás Maduro, a exigir la liberación de los bolivarianos. Bueno, hoy también le estamos exigiendo a Donald Trump en las calles de Caracas y del mundo la liberación de Nicolás Maduro y de la compañera Cilia Flores. Dos personas que se han convertido en un referente mundial por su valentía, porque tuvieron que bombardearnos para sentarse a negociar nuevamente con nosotros, porque si lo ponemos en blanco y negro, eso es lo que está pasando. Tuvieron que bombardearnos porque no lograron por ningún otro método doblegar al pueblo venezolano. Y aún así no han logrado doblegarlo.
Ahí está nuestra vicepresidenta y el gobierno y la Revolución Bolivariana intacta, ejerciendo el poder nacional, el orden público en Venezuela, y lo que ellos no han logrado, pues que es el cambio de régimen. Eso no se logró. Y es una victoria estratégica para el pueblo venezolano, pero además nosotros, bueno, por las circunstancias de la vida, hemos colocado hoy la pelota en el patio del enemigo, ¿no? Dicen algunas personas que la presencia de nuestro líder fundamental, Nicolás, y de la compañera Cilia, y quiero abrir un paréntesis, qué bueno que hablas de la trayectoria de nuestra hermana y nuestra camarada Cilia, lo conversábamos, Ana, Fran, en los primeros días. Cilia, por supuesto, es la esposa del presidente y la primera dama, y eso le da un estatus incluso legal Claro. en todo este desenlace, pero además Cilia ha sido fundadora del MBR, del Partido Socialista Unido de Venezuela, además defensora del presidente Hugo Chávez en la primera etapa, también fue procuradora Así Sí. es. y logró ganar varios casos internacionales Y la primera mujer presidenta de la Asamblea y Nacional. también Jefa de fue la fracción parlamentaria. y presidenta del partido y, presidenta de la y primera vicepresidenta del partido. O sea, es un cuadro de la revolución, Así es una camarada, pues, o sea, no es solamente la esposa del presidente, que ya es bastante. Ujú. Y es bueno decirlo porque este programa trata de entablar una conversación con las generaciones más jóvenes, que, bueno, quizás no conocen esa historia y, bueno, conocen el amor, ¿no? A través de todo lo que ha sido las manifestaciones amorosas de camaradería y de nuestro presidente y de su esposa. Pero yo quería un poco, Ana, que conversáramos sobre cómo ha sido todas esas acciones de guerra que hemos tenido en este periodo de 26. Rápido, así, unas pastillas como para que la gente no se olvide por todo lo que hemos tenido que pasar y que nos trajo hasta este momento, Claro. porque en ese momento o en esos procesos hemos ido construyendo la fuerza que hoy somos. Y miren que en medio de toda esta situación, que para nosotros es trágica, porque Claro. estamos tristes porque no está nuestro líder aquí ni su compañera. Hay un conjunto de compañeros y compañeras, tanto de Cuba como de Venezuela, que perdieron la vida, jóvenes, militares. Hubo destrucción de infraestructura, de viviendas, pero además la conmoción, pues, ¿no? Ante todo eso se expresó una fuerza. ¿Cómo se ha ido forjando esa fuerza? Bueno, nos preguntaban los amigos del mundo que en qué consistía esta coyuntura cuando empezó el 1 de septiembre del 2025 y nuestro presidente Nicolás Maduro lo primero que hizo en la conferencia de prensa internacional de ese 1 de septiembre fue significar la presencia militar en el Caribe, que era una de las más desproporcionadas y absurdas que se tuviera conocimiento. El portaaviones, el Gerald Ford, los 1.200 misiles apuntándonos, submarinos nucleares en una zona declarada libre de armas nucleares desde el Tratado de Tlatelolco de 1967. Es decir, eso duró 125 días y nos preguntaban los compañeros del mundo que en qué se diferenciaba esa coyuntura. Bueno, sí, se diferenciaba en la presencia militar en el Caribe, ¿verdad? En que impunemente, desfachatadamente, cometieron más de 80 ejecuciones extrajudiciales. El tecnicismo jurídico, porque ahí empieza también parte del descaro que se le da a esas personas que asesinaron, que fueron pescadores, que bien sabemos que no tenían nada que ver con esa narrativa del narcotráfico, es de beligerantes no privilegiados. Es decir, ni siquiera si beligerantes no, lo reduces a la mínima expresión para eliminarlos, ¿no? Entonces decíamos, eso es un momento de la historia de este cuarto de siglo en el que desde el día 1 en el que el comandante Chávez llama a proceso constituyente y jura sobre la moribunda constitución que íbamos a refundar la república, hubo agresión tras agresión. El primer esquema fue a través de organizaciones no gubernamentales
que fue toda esta idea de la coordinadora de acción cívica y después fue la coordinadora democrática, que son los que hacen el golpe, con la élite de la CTV, con Fede Cámaras y la cúpula de la iglesia. Ana, y siempre fue el petróleo, ¿no? Siempre fue por el petróleo, Fran, siempre Sí. fue por el petróleo. Pero vale la pena recordar que apenas el 15 de diciembre del 98, ya apenas cuando vino la primera elección de la Constitución, o sea, cuando fundamos la Quinta República, en términos Del 99, del Fran, del 99, 99. que hubo esta tragedia, ya en ese momento se apostaron algunos buques con la intención oculta de comenzar a penetrar el país y Chávez le dijo que no querían esa ayuda. ¿Te acuerdas de esa Por escena? Una cosa supuesto, impresionante. por Ya ahí supuesto. comenzaron el acecho. Estaban ahí cerquita. Apenas el primer día de la Quinta República comenzó el acecho norteamericano. Y cuando el 11 de abril de 2002, se apostaron también en las costas. De hecho, eso fue una situación en la que uno de los conspiradores, de los golpistas generales, del mismo nombre de otro patriota, el representante de los Estados Unidos le pregunta, mire, ya tenemos los buques ahí puestos. Y entonces eso fue maravilloso porque tenían el mismo nombre. Así es. Y eso fue maravilloso porque este patriota pudo alertar acerca de esa presencia militar en el Caribe que iba a acompañar el golpe del 2002. Claro. Entonces, estábamos hablando de algunas cifras. No nos interesa entablar una conversación, una interlocución con Trump, de verdad que no nos interesa. Pero sí hay unos fake news que es importante puntualizar, como eso de que fue una operación rápida, fácil y económica. Miren esto, 125 días de ataque en el Caribe que le costó la vida a más de 80 personas ejecutadas extraoficialmente. 6.250 millones de dólares. Eso es a razón. Eran 50 millones por día, ¿no? Correcto. La presencia de la flota. Ellos mismos dijeron que tener esa presencia ahí significaba 50 millones diarios y multiplicado por 125 días, 6.250 millones de dólares. 150 aviones, y es muy importante aquí porque si algunos de los compañeros nos están apoyando ahorita, son los ecologistas. Claro. Y ustedes saben qué significa que 150 aviones, cazas F-18, F-22, F-35, bombarderos B-1, aviones de guerra electrónica, A-18, Growler, aviones de comando y control E-2, utilizan un combustible extra pesado, JP-8, queroseno militar. El consumo es elevadísimo y tiene muchos costes para el planeta, no es simplemente para una zona. Un caza de esos puede gastar entre 400 y 500 litros de ese queroseno militar solo en el despegue. Imagínate tú. Y en menos, por hora de vuelo, varios miles de litros de ese queroseno. Entonces no fue ni rápido, ni fácil, No, ni fácil no económico. fue. Y sobre todo, no fue fácil. Ahí, disculpa Ana, Sí. me imagino que los historiadores luego la escribirán, ¿no? Pero la épica, tanto de nuestro jefe como de la compañera Cilia, en el momento pero además la épica de los soldados venezolanos y cubanos que resistieron hasta el último momento y combatieron, pues, hasta el último momento, se va a ir sabiendo. Ya ahí hay informaciones de ajusticiamiento por parte de los militares que penetraron nuestro territorio sagrado con relación a los militares venezolanos y cubanos que estaban defendiendo a nuestro presidente y a nuestra soberanía, porque llevarse a Nicolás y a Cilia es un acto de agresión a nuestra soberanía. Y cometieron crímenes de guerra, Y porque atacar un país que está en paz, que no te ha declarado la guerra, que no te ha agredido de ninguna manera posible, es un crimen de guerra tipificado en el ordenamiento jurídico internacional, pero además amenazar está penado por la ley internacional. Segundo bombardeo. Claro, un segundo bombardeo, actuar bajo amenaza. Por cierto, hoy hubo una resolución del Congreso y del Senado con relación a ese tema, ¿no? Sí, ellos están tratando de retomar la constitucionalidad, porque lo que está pateando Trump no es solamente el orden jurídico internacional, es el interno. Presentar a una autoridad de otro país ante unos tribunales civiles, que además fue, digamos, se le violentaron todos sus derechos, la inmunidad que como primer mandatario de un Estado en ejercicio, porque aún nosotros reconocemos al presidente Nicolás Maduro como
el presidente constitucional en Yo, ejercicio. yo le quitaría el aún. Bueno, pero digo, Quítele la aún U. secuestrado, Claro, en situación de mira, un poco más secuestro. así, un Mira, poco más en ahí está, Eso mira, ¿ves? sí, yo soy el presidente de Venezuela y me considero un prisionero de Prisionero guerra. de guerra. Y es importante, Esto tiene una connotación importante. claro, no, y es importante aclarar algo porque se generan momentos de confusión, ¿no? Que la vicepresidenta o la presidenta encargada dice, Venezuela es un país en paz, no le ha declarado la guerra a nadie porque esto es un acto de agresión militar y al agredirnos militarmente y ser las fuerzas especiales de los Estados Unidos las que tuvieron que penetrar nuestro territorio para secuestrar a nuestro presidente con fuerzas armadas. Digamos, una agresión militar. Entonces ellos están cometiendo esto que convierte a Nicolás Maduro en un prisionero de guerra. Pero además un prisionero de conciencia, un bolivariano, que está enfrentando a la más cruda fase de la doctrina Monroe, ¿no? Esto es el garrote crudo y desnudo. La zanahoria se la comió el señor El Trump. colorario Trump. Exacto, la zanahoria se la comió y cree que Por eso es que dicen que es anaranjado, ¿no? sí, Debe ser. exacto, debe ser por eso que quedó anaranjado. Y que la situación en la que está actuando pareciera de querer mostrar una fuerza que no tiene. Sí. Al final nos damos cuenta que es una acción desesperada, se lleva un presidente que se va a convertir y se ha convertido en una papa caliente en sus manos, que lo está quemando, que políticamente lo va a terminar de destruir. Bueno, porque él simplemente no tenía otra alternativa. Él lo dijo, los voy a bombardear porque no tengo otra opción. No le dejamos. Le dio una otra patada a la mesa. Pues. opción. Le doy una Sí, pero- patada a la mesa y rompo con todo el orden jurídico, el interno dentro de los Estados Unidos Interno. y el internacional. El interno porque esa pretensión de hacer de nuestra América el patio trasero de los Estados Unidos, en realidad lo que está haciendo con los mismos Estados Unidos es hacer de todos los Estados Unidos el patio trasero de la casa de Trump. Pues está saltando todo el orden interno incluso Claro, de ahí. claro. Pero además es un hecho que es importante señalar, que es el acto de arrogancia de un personaje, o sea, la melagaunomanía. se me fue. Megalomanía. Megalona. Es Megalomanía. enredada la El trabalengua, palabra. el ¿Viste? trabalengua. ¿Viste? En todo caso es un Un sujeto. megalómano, pues. Un megalómano. Exacto. En todo caso es un sujeto que no acepta bajo ningún respecto ningún otro líder en el mundo que pueda estar a su nivel o por encima de él. ¿Qué es lo que pasa? Los acuerdos de lo que estamos hablando hoy día, que ya en un acto posterior se están hablando de una serie de acuerdos que se van a realizar con los Estados Unidos, no son nuevos. Los había previsto ya el presidente Nicolás Maduro, los había anunciado incluso a todo el pueblo venezolano. Sabíamos que íbamos a llegar a unos acuerdos que son importantes desde el punto de vista de la acción internacional y desde el respeto entre las naciones. Nicolás los dijo 1000 veces. Nosotros lo podemos llamar Nicolás porque es nuestro Nicolás. Claro. Lo dijo Y 1000 volverá. veces. Y además, por eso lo llamamos en presente. Pero además de ese detalle, luego de esto, inicia él toda una agresión contra un país que no tiene por qué, porque los acuerdos internacionales están claros. Y establece entonces toda una fantasía, todo un cuento en relación a la droga y al narcotráfico y todo eso que finalmente, decía uno de nuestros líderes en una intervención, en la intervención que hizo Trump, decía uno de nuestros líderes, nombró 28 veces el petróleo y la droga ni una vez. Lo cual significa que nunca fue droga, siempre fue petróleo. Entonces es interesante Mucho menos porque democracia. mucho menos democracia, también decía el compañero. Entonces, en esto nosotros vamos mirando, y creo que nuestro pueblo debe estar claro en ese sentido, va a ir observando cómo se van cayendo todas las caretas una a una sobre la base de la intencionalidad real que siempre han tenido, ya lo mencionabas tú, Erika, desde principios del siglo XX, con Castro, con Cipriano Castro hasta ahora. O sea, todos los objetivos siempre han sido apoderarse de la reserva petrolera, que en la medida que van pasando la tecnología se van dando cuenta ellos y ocultan que es una de las reservas más importantes del planeta y que está aquí en el continente, ¿no? Yo recordaba ahorita cuando Ana hablaba, que decía que salíamos a pelear o a protestar en el año 92 por la prisión de nuestro líder Hugo Chávez. Me acordaba que en el 91 también salíamos por aquella guerra que se dio en el Oriente Medio precisamente por el petróleo y que significó
primero lo que es unas nuevas formas de guerra, Ujú. ¿no? Creo que por ahí comenzó a ensayarse ese tema, ¿no? Ujú. Y luego la razón, la energía otra vez, ¿no? Y son temas en los que nosotros tenemos que comenzar a estudiar para poder comprender verdaderamente qué es lo que está en juego en este nuevo momento político que vive el mundo, porque hay que resaltarlo así. Si bien es cierto que el epicentro en este instante es Venezuela, este es un debate que implica el mundo porque a partir de hoy va a comenzar verdaderamente un nuevo orden mundial. O sea, Es así. si dejamos que sea la ley de la selva Mm. o establecemos instituciones y mecanismos que permitan garantizar el equilibrio universal y la Sí, paz planetaria la convivencia y la mundial, que es convivencia mundial. determinante allí, sí. Y yo creo que los pueblos latinoamericanos están claros. Los mensajes de apoyo, las movilizaciones. México ha sido un país que no ha dejado de movilizarse. Ya no se Además está- está amenazado. Sí, por supuesto, ¿no? Está pero, amenazado. pero se ha empezado a movilizar Colombia, se ha movilizado Chile, Ujú. se han movilizado, los propios estadounidenses se están movilizando porque entienden que el mundo no puede estar gobernado por una mafia, por un conjunto de pranes, porque Trump se comporta como un pran de cualquier cárcel del mundo, acostumbrado a decir, bueno, si no haces lo que yo te digo, yo te secuestro a tu familia, Ujú. yo te bombardeo, te tiroteo malandro. tu casa, es un Es un malandro. malandro. Es un malandro y ha quedado en evidencia ante el mundo, pero el estado de opinión de la juventud estadounidense que decíamos en meses anteriores, que ellos decían, nunca habíamos tenido una élite tan ignorante y tan corrompida como la que tenemos ahora en el poder, se evidencia cuando, por ejemplo, toman la palabra en el Consejo de Seguridad y hablan como que estuviéramos en el año 89 y nos comparan con Panamá. Y yo le decía semanas antes, Venezuela no es Panamá. O sea, ¿qué les pasa? Aquí hay una nueva correlación de fuerzas en el mundo y ustedes no lo han entendido o se quieren hacer los locos. Ujú. Claro. Porque además, que Venezuela no es Panamá y que esta no es y que Nicolás Maduro no es Noriega. Nicolás Maduro hoy en día, vuelvo y repito, se ha crecido además la actitud, la gallardía. Yo quiero resaltar eso porque el venezolano, el pueblo venezolano se ha ganado el respeto del mundo. Y cuando recibimos los mensajes de solidaridad que vamos a empezar a transmitir por Oyeven, cuando recibimos los mensajes de solidaridad, la gente dice, oye, el respaldo a la heroicidad de un pueblo que ha resistido guerra económica, guerra psicológica, ha resistido operaciones, el apagón, aquella guerra energética, Intento de magnicidio. intentos de magnicidio, Secuestro de Chávez también. el secuestro de Chávez. Bloqueo petrolero. Exacto. Naval, Cuando vamos aéreo. a enumerar, es incalculable lo que ellos han invertido en esto, porque por supuesto somos la joya de la corona. Controlar y sacar a China de la economía venezolana, del comercio del petróleo venezolano, porque su intención es sacar a China como segundo socio comercial de lo que ellos consideran su área de influencia. Sí. Y eso no está fácil, porque en segundo lugar no tienen cómo suplirlo. O sea, lo que China está invirtiendo aquí en infraestructura, y no solamente con los gobiernos de izquierda, Perú, que es un gobierno evidentemente de derecha. Argentina. Argentina trató de sacarlo y no pudo. Sí. De decir, Sí, es así. Además hay un detalle que acabas de mencionar que es interesante, que es la inversión. Estados Unidos es un estado quebrado. Exacto. O sea, es imposible que ellos puedan sustituir alguna inversión, por lo menos en el caso de los chinos, de ninguna manera. O sea, no hay fórmula. Y eso se nota también desde el punto de vista del análisis del discurso. Cada vez que habla Trump, señala la cantidad de dinero que ellos van a invertir. Entonces te pregunta, ¿de dónde? Si ustedes no tienen plata, tienen una deuda interna gigantesca, tienen una deuda externa gigantesca. O sea, ellos no tienen dinero de ninguna parte. De hecho, una de las acciones que hicieron recientemente, un poquito antes, en noviembre, que fue cerrar toda la administración pública, y lo hicieron por un problema de déficit fiscal. O sea, no caja. hay recursos para eso. Tienen problemas de caja. Un problema de Ahora, caja. pero fíjate, yo quisiera hacer, digamos, como un aparte, ¿no? En medio de este debate, me gustaría mostrar este otro afiche que está aquí, porque en medio de todo esto, Ana, nosotros venceremos. sí, pero además en medio de todo esto, nosotros podemos hoy celebrar algunas victorias
Y es importante mencionarlo porque tú que decías, caracterizabas pues nuestro pueblo como un pueblo valiente, como un pueblo que está acostumbrado a resistir y a buscar nuevas formas de existencia. Eso es bueno mencionarlo también. No se trata solo de resistir, porque a veces cuando resistimos nos quedamos cerrados en una posición. Así Ujú. es. Ahorita, por la circunstancia que estamos viviendo, hay que, de alguna manera, abrir nuevas posibilidades que nos permitan poder ir logrando más victorias. Pero yo quiero celebrar una de las victorias y es que nuestro presidente y la camarada Cilia están vivos. Ujú. Eso es una victoria que tenemos que celebrar. Sí. Tenemos que celebrar que estamos aquí vivos nosotros también. Le rendimos honores y eternamente vamos a rendir honores a esos jóvenes y a esos compañeros que perdieron la vida en el cumplimiento de su deber. Pero también hay una victoria extraordinaria que me gustaría que comentáramos acá, así conversadito como lo estamos haciendo, y es el comportamiento del pueblo venezolano. Sí. Es así. Es Eh, una gran victoria. Una gran Es victoria. una gran victoria porque además es un pueblo que se evidencia que ante la más atroz, porque ha sido atroz, ha sido brutal, si Rosa Luxemburgo decía barbarie, socialismo o barbarie, eso se está cumpliendo en Venezuela y ellos han actuado como lo que son, unos bárbaros, ¿no? Y ante eso el pueblo venezolano ha mantenido la calma, ha mantenido además el respeto por la autoridad, la legitimidad del gobierno bolivariano se ha puesto a prueba y no hay gobierno más legítimo que el venezolano, por lo menos en este continente. Y además, esa paciencia del que sabe que tiene la razón, ¿no? De ese que no me vas a empujar a ir a la guerra, porque ese es tu escenario privilegiado, en donde tú tienes la posibilidad y yo te voy a enseñar a ti cómo es que aquí se bate el cobre, ¿no? Entonces, aquí el cobre se bate calle a calle, casa a casa, Sí. manteniendo la paz, la tranquilidad, la unidad, el respeto por la autoridad, el respeto por nuestras leyes. O sea, cuando Trump tiene allá tremendos problemas de orden público y Bueno, mira lo que ocurrió con el asesinato de la muchacha mataron a una por ciudadana los americana. mercenarios del ICE. Exacto, entonces ellos están sufriendo una represión porque crearon un enemigo interno, hicieron del latino, sobre todo del latino y del migrante, un enemigo interno. René Nicole Good es la muchacha que asesinaron en Honor y Minneapolis, gloria. en Grand Rapids, y puede ser la chispa que encienda la pradera ya. Y hay muchas chispas que han encendido esa pradera que está a punto de incendiarse. Por eso yo digo que cada hora que pasa, Trump tiene que sentarse a pensar y sus asesores cuánto va a durar Nicolás Maduro preso de manera ilegal. Volverá. Exacto, porque en realidad es una papa caliente en sus manos, que puede costarle el orden interno, puede costarle la destitución como presidente, Ahorita vienen las elecciones de medio de término. medio ¿no? término y puede costarle el aislamiento internacional, porque ¿qué pueden hacer y están haciendo los gobiernos del mundo? Es decir, no, ya va. Sí, hay un consenso en la Unión Europea con Washington, pero esto no lo podemos tolerar, porque si yo tolero esto, entonces va a venir otra potencia, va a secuestrar a mi primera autoridad y voy a quedar en una situación muy comprometedora. Pero La hay- paz internacional. Sí, hay digamos, un dato determinante también en esta última parte que nos dice Anabel, que es lo que tiene que ver con el orden internacional y la legalidad internacional. Pero yo Quizá quisiera, allí, ajá. antes de pasar a eso, porque creo que ahí hay bastante material que Qué trabajar. excelente. Sí. Yo quería puntualizar un tema, ¿no? Y que tiene que ver con las fortalezas que nosotros como revolución hoy tenemos. En los escenarios que nosotros manejábamos, finales del año pasado, mediados y finales del año pasado, estaba contemplado el bombardeo. Y teníamos planes de cómo actuar ante distintos escenarios. Se dio el que menos esperábamos, pues, pero estaba. Y celebrar el comportamiento de nuestro pueblo, de nuestro gobierno, de nuestra Fuerza Armada, forma parte precisamente de esa preparación que hemos venido teniendo como pueblo en estos 26 años y en el último año, donde estábamos discutiendo pasar de la forma no armada a la defensa armada de la revolución.
y prolongada, y mira esta muestra, o sea, esta primera Claro. muestra de preparación que De da la hecho- organización popular, pues. De hecho, uno de los líderes nuestros decía que rindió fruto 28 semanas consecutivas de formación. Exactamente. Claro. O sea, una formación de un pueblo que se Exactamente. fue preparando para varios escenarios. Como usted bien dice, quizás no era el más esperado pero también estaba contemplado. Estaba contento. Lo cual significa que esta actuación de hoy del pueblo, primero un choque, que eso pasa en todas partes del mundo. Luego un estado de confusión, pero ahorita 4 días fueron. 4 días van y ahorita es un acto progresivo, militante de incorporación de la gente de cualquier ideología venezolano, incorporado a un proceso de conciencia, de paz. Y tú lo notas cuando, como tú lo señalabas ahorita, como la gente se comporta en la calle. En otras ocasiones que hemos vivido espacios más o menos tenebrosos gracias al imperialismo norteamericano, la gente ha salido con más zozobra a casi que allanar espacios de compra de alimentos, de gasolina. Esta vez, Nervios de acero. esta vez no. Funcionó el nervio. Esta vez no. Si bombardean Estados Unidos, cualquier ciudad de Estados Unidos, se acaba el papel toalé. Eso es lo Así que ellos han demostrado en el tiempo, ¿no? Pero potable porque en se horas. asustan En o porque no producen. Porque se asustan. Porque Pero se ¿sabes asustan, qué? porque no producen, además porque ellos enseñaron Ah, a que eso es lo primero que hay que Sí, buscar. sí. Pero hay una anécdota que es importante. Los medios mercenarios colombianos se fueron al puente entre Cúcuta Ah, sí. y San Antonio, ¿no? A esperar la oleada de venezolanos. Y se quedaron con las cámaras frías. O sea, ellos de verdad dijeron que, no puedo decir la grosería, ¿puedo decir la grosería? sí, claro que sí. Los mismos Se medios, rompió el orden. los mismos medios. Salga de la caja. Salga de Exacto, la va a salir caja, de la sí. caja. Y yo decía, ya, Anabel, Pero- cuidado con lo que sacan. No es la de Pandora. No, Anabel, no, no, no es la de Pandora. Es decir, cuando ellos se quedan con las cámaras frías, dicen, qué arrecho estos venezolanos. Sí. No vienen corriendo. O sea, estos van tan dispuestos. Es decir, hoy le podemos decir a Trump, murieron 100. Y los 900.000 venezolanos que quedamos. 29.900.000. Exacto, 29.900.000 que quedamos. Estamos dispuestos a correr la misma suerte. Verdad es. Así Ana. es, así es. No, eso tú lo decías, lo admirable de la entereza de nuestro pueblo. Mencionabas además que a ti te tocó vivir eso no en tu ciudad normal de donde Natal. vives, sino en otra ciudad y también viste lo mismo. O sea, un pueblo organizado que lo primero que hizo fue, pues tú decías, era una situación no deseable, pero previsible. 28 semanas de máxima preparación, que incluía el método táctico de resistencia revolucionaria, la organización de 237.000 comandos de calle, bolivarianos de base integral, Ujú. la misma organización a nivel de comunidad 47.000 comandos. y 5.000 a nivel de lo comunal, de las comunas y circuitos Ujú. comunales. ¿Y qué empezó esa organización a hacer? Ubicar los centros estratégicos Sí. de suministro de agua, que los tiene además mapeadísimos Sí. en sus salas de gobierno comunal de cada comuna, de cada comunidad, a recoger En la la basura. cartografía. Se- Sí. Sabemos y a que hace nuclearse más con los líderes locales y a nuclearse con regionales. Cerrar- a irse, cerrar filas a con irse sus al líderes mismo locales. sitio a donde se había ido a alistar para la milicia, que fueron Ujú. las plazas Bolívar, agruparse allí en esos sitios. Es decir, la agresión fue en 4 estados, pero la movilización fue nacional. Nacional. Y tú veías que fueron a recoger la basura, Sí, decías sí. tú hace No, unas yo horas. me quedé sorprendida porque el oriente del país son una idiosincrasia muy particular, ¿no? Factiva, sí. Muy, sí, no, una animosa. Consta que yo no te poco- eché para adelante, ni No, ni no. dónde vives ni dónde Ordenada. estabas, Ella ¿no? trató, no, ella Vamos, trató de vamos. guardar la Mira, información. tú sabes que yo, ordenada, No, poco tú sabes que yo le iba a ordenada, decir, Está fuera de la caja, está fuera de la Anita, caja. Anita, yo le iba a decir, soltó la concha ya. Salió de la caja, pero mucho. Pues. Pero, vuelvo y repito, el orden, la disciplina que mostraron las lideresas, porque mayoría mujeres, Sí. líderes y lideresas locales, jefas de calle y jefas de comunidad. La mesa es un ejemplo. Exacto, y de saber dónde tenían que estar y el papel que cada una y cada uno tenía que jugar. Y además estar allí a las 4 de la mañana en la Plaza Bolívar. Así es. Es de verdad admirable los nervios de acero a los que nos llamó tanto y nos sigue llamando nuestro No, presidente Nicolás Maduro. y no hubo desenfreno.
Fíjate, no Sí. hubo Ujú. No hubo desenfreno, desenfreno. hubo cordura, hubo coherencia. Pero ahora hay otra cosa que es interesante, que es consecuencia de lo que estás diciendo. El presidente Nicolás Maduro en diciembre, en 2 o 3 actos, uno de ciencia y tecnología, otro de comunas y otro de alimentación, repitió, bueno, sabemos ya cuál es el camino. Ahora, yo recuerdo que antes era así como una palabra dicha con cuidado, él lo dijo a voz populis y muy alto, vamos a la construcción del Estado comunal, a lo cual significa un nivel de organización cada vez mayor desde el punto de vista cualitativo y cuantitativo también, pero fundamentalmente desde la conciencia de la organización hacia todos los espacios de control del pueblo organizado, es decir, alimentación, es decir, estructura de mando, obediencia, comandos específicamente verticales, o sea, donde está, decían las autoridades regionales, gobernador, alcalde y tal, pero está un actor organizado, que es el pueblo organizado, que es el poder popular. La base. Pero ni siquiera llamaba poder popular, llamaba pueblo organizado y vamos hacia el Estado comunal. Son elementos determinantes hoy, a mi manera de ver. Digamos, un estudio en gerundio de lo que está, porque estamos estudiando, pero está ocurriendo. En Las situaciones y que pleno, nos están diciendo, mira, cuidado que te bombardeo en otra vez. pleno Y la gente desarrollo, como sigue, decía sí aquel señor, compañero. y sigue el proceso de organización, al mismo tiempo sigue el proceso de actuación. O sea, se está actuando sobre la base de prepararse para una lucha que pudiera ser prolongada, un poco sobre los escenarios que veíamos, donde la organización de ese pueblo es necesario a esos niveles. Es decir, a establecer el cuadro de organización de cada, como decíamos acá, en un momento determinado, cada cuadrante. Ujú. Es decir, saber dónde está el agua, dónde están los alimentos, dónde están los espacios de salud, dónde están las personas que pueden atender en caso de un momento Que por cierto, determinado. una de las bombas cayó precisamente en un depósito Sí. donde estaban los medicamentos para las personas con enfermedades Con diálisis. de alto De costo, diálisis, ¿no? sí. Fíjate que, Insuficiencia que, renal. que Exactamente. mientras ellos se organizan para la muerte, nosotros nos organizamos para preservar la vida, ¿no? Y el pueblo venezolano está claro en que preservar la vida del pueblo venezolano, la unidad y preservar el gobierno bolivariano y la independencia como uno de nuestros logros más importantes o el más importante Ahí de está. nuestros logros, Cabo, es también necesario. ¿Por qué? Porque de esto depende la suerte del continente. Y está claro el pueblo venezolano y están claros los pueblos hermanos. Es decir, vamos a un año difícil para Latinoamérica. Vamos a un año donde no ha empezado, escasos 8 días de que empezó el año, ya está un conflicto en Bolivia que sentó al nuevo gobierno a echar para atrás un decreto ajá, hambriador y neoliberal. Está un año donde Colombia va para unas elecciones, Ujú. un año donde, fíjate, no se ha resuelto la situación en Honduras, ¿verdad? Por la injerencia de los Estados Unidos, un año donde se han movilizado los pueblos del continente porque nosotros sabemos que este es el momento histórico, este es el momento de mayor debilidad de nuestro enemigo histórico porque así ellos lo han decidido, porque cuando nosotros analizamos el bombardeo, cuando ellos han bombardeado zonas residenciales, zonas militares, equipamiento médico, zonas de trabajo científico, porque nosotros para ellos no tenemos derecho a la ciencia, a producir conocimiento, ¿no? La sede del IBIC fue atacada. La sede del IBIC y la sede de varios de las áreas de trabajo de los compañeros científicos. Entonces, allí hay una realidad que se pone en evidencia, ¿no? Para ellos nosotros no tenemos derecho al desarrollo y nosotros somos pueblos en plenas capacidades de su desarrollo productivo y creativo. Y ahí cabe lo que dice el jefe, Ana. El jefe, bueno, por mucho rato tenemos escuchándolo decir que entre la libertad y la esclavitud no hay alternativa, entre la independencia y la colonia no hay alternativa. Y eso es uno de los elementos de fuerza, porque cuando ustedes analizan todas esas expresiones de nuestro pueblo en la calle y haciendo y comportándose de la manera como se ha comportado y haciendo las cosas que está haciendo, es porque en el centro de eso tenemos que defender. Mm. O sea, hay una patria. Para nosotros la patria es el principio. Claro. O sea, nosotros estamos haciendo lo que estamos haciendo como pueblo
porque somos profundamente amantes de la libertad, de la paz y de nuestra tierra. Y creo que eso levanta, pero hacia el infinito, la moral y el honor, la dignidad del pueblo que somos. O sea, no lo decimos de forma peyorativa, pero en otras latitudes por una cuestión, por menos Ujú. han acabado con pueblos enteros, han acabado con procesos progresistas, revolucionarios e incluso democráticos. Y aquí está Venezuela una vez más dando ejemplo. Yo creo que esas victorias hay que, Ana, Fran, Anabel, hay que puntualizarlas porque uno prende el corotico este y a veces uno escucha voces, pues, de gente celebrando, de gente tratando de revertir o de no reconocer las expresiones heroicas y dignas de nuestro pueblo, de personas poniendo en duda, intrigas sobre la unidad, y es una de las cosas que yo quiero que hablemos ahorita. O sea, hay un tema que había quedado en la tinta, y bueno, no podemos avasallar a Fran, hay Aunque minoría sí, hoy. 1, 2, 3. Él se deja, No, pero, no, hay un tema que tú introdujiste ajá, que tiene que ver con el tema internacional. sí. Aquí, Fíjate, antes yo quería, bueno, para que no yo te lo, cierres ese tú me punto, los, sí, nos me vamos lo en, devuelves, en ping el pong. ping-pong Ok, necesario. Porque hay una parte, sacando cosas de la caja. sí, claro, claro, porque hay una de las cosas que tú mencionaste en términos de lo que ha significado la victoria y que es uno de los primeros elementos que quieren robarnos. E incluso también el presidente Nicolás en noviembre hizo una lectura de ese poema, y hablo de Mario Benedetti, Ah, Defender la la Alegría. alegría. Pero no es solamente un hecho teórico, sino que es tan propio de nuestra idiosincrasia venezolana que él hablaba siempre de defender la alegría como uno de los elementos fundamentales de la dignidad del venezolano, ¿no? Está ahí presente. Y es tan así que entonces en cada uno de los espacios de mayor dificultad, aún con las situaciones difíciles de su intervención en el año final el año 25, en la parte final del año 25, él mencionaba toda una serie de temas delicados y al final siempre lanzaba una sonrisa, un chiste y una canción. Y Ahora tú- bailaba, y Y bailaba. y además Que el ahora baile. molesta Trump. Coño, sí. Ahora además, eso es una de las cosas Porque además que, que Tron no tiene sabor, ¿oíste? No, además que es una de las Le falta. cosas, no sabe bailar. No sé. además que es un elemento donde me imagino le mueve a la arrogancia de Trump ese hecho. O sea, ese señor alegre lo oía. Odian la Sí. alegría. Entonces, Son unos claro, amargados. como aquello de En nombre de la rosa, la novela de Ajá, Humberto esa, Eco, de ¿no? Humberto Eco. Fíjate este detalle que en esta situación, bueno, ya vimos diciembre, ya vimos todos estos espacios, pero en este momento, en el propio momento, en la primera muestra de vida del presidente, sale sonriendo, Ujú. hablando en el inglés que él conoce, ¿no? Él es su inglés que él inventa, y luego de eso, además, dando una serie de símbolos necesarios para que su pueblo se quede tranquilo y no pierda la alegría. Estoy Moralizando. aquí, nos sonreímos. Entonces el tipo custodio que está con él Se toma le una pide que foto. se tomen una foto juntos. Un rockstar, pues. Es un rockstar. Un rockstar. Yo creo que eso es un elemento propio de esta idiosincrasia, lo cual identifica a un venezolano, dicho de alguna manera, de pura cepa. Así. Y un Con una- bolivariano, un Y un bolivariano. bolivariano. Y con una compañera que está a su lado en la misma sonrisa y vamos para adelante, compañero. O sea, Así mismo. aquí no se acaba este negocio, Y ¿no? un antiimperialista. Eso es muy Mm, importante. Yo no sé Por si- bolivariano. Sí. Claro. Fíjate, No voy sé a si leer. recuerdan, y con esto cierro, no sé si recuerdan aquella también, esa No, anécdota. no cierre, no se cierra No, la no caja. se Hay que cierra la sacar caja. Vamos a cosas. seguir. Ajá, Seguimos cuando sacando. ese 11 de abril del año 2002, no, del golpe de Estado, sí. 2002, 2002. claro, sí. Va saliendo Chávez del Miraflores y hay uno de los edecanes, de los militares que está afuera y le dice, volveremos, comandante. Te dice, ¿qué te pasa? Si no nos hemos ido. Ahí está, Si no nos vamos. Pero Esa es. la alegría otra vez, ¿entiendes? Es una de nuestras fortalezas, porque además incluso hay gente en el mundo que nos observa, ¿no? Y criticaba mucho a nuestro presidente Nicolás
porque en los momentos más difíciles siempre estaba contento y siempre Así está es. contento. Pero a nuestro pueblo también. Nosotros nos pasan algunas cosas, digamos, no deseadas y de la nada sale un chiste. Claro. Sale, o sea, nos reímos porque para nosotros la risa es una fuente de energía, Es. como lo es Nicolás, una fuente de energía, como lo es Chávez, como lo es La Bolívar. felicidad es un principio bolivariano también. Esa es la cosa. Claro. Pero quiero leer algo aquí Sí. para que entremos al punto de Fran. Voy a hacer 2 lecturitas nada más, cortitas. Una, este es un programa, Gabriel, es un programa que tiene raíz aquí, Exacto. ¿verdad? Y dice el jefe Chávez, dice, este es un programa que busca traspasar la barrera del no retorno. Ujú. Para explicarlo con Antonio Gramsci, lo viejo debe terminar de morir definitivamente para que el nacimiento de lo nuevo se manifieste en toda su plenitud. Y nos da 5 grandes tareas históricas. Y yo voy a leer las últimas 2, porque creo que en este momento de la humanidad esos 2 objetivos tienen una relevancia extraordinaria. El cuarto objetivo, contribuir al desarrollo de una nueva geopolítica internacional en la cual tome cuerpo un mundo multicéntrico y pluripolar que permita lograr el equilibrio del universo y garantizar la paz planetaria. Y el quinto, contribuir con la preservación de la vida en el planeta y la salvación de la especie humana. Ujú. El mundo hoy está mirando hacia Venezuela. Eso es otra victoria. Fíjense, logramos romper el algoritmo. Sí, señor. Eso es otra cosa. No, que no vamos a poder, que somos un país, dicen algunos subdesarrollados. O sea, es una cosa impresionante como hoy Venezuela. Bueno, es tan impresionante que la contrarrevolución venezolana está en 0. Así, mira, ¿ves? Mira, no así. Así estamos nosotros. La contrarrevolución está así. Todos saben lo que significa esto en el barrio, ¿no? Sí. El que no pregunte. Entonces, en 0 logramos romper el algoritmo, pero tenemos también que ser realistas. Aquí hay otras batallas que se están dando. Ujú. Está Rusia, por un lado, con su conflicto. Está China, ¿verdad? Está Irán. Ahorita mismo veíamos noticias sobre la situación que está en Irán. Ahorita Preocupante. hay un apagón, Sí. y un porcentaje muy alto del Del país, territorio el territorio está a oscuras. Y están otras potencias que van emergiendo y que forman parte de todos esos países que pudiéramos decir mantienen el equilibrio del mundo, pero está en conflicto eso. Está en conflicto porque se metieron con la mayor reserva de petróleo del mundo, Claro. se metieron con una revolución vigorosa, ejemplar, digna, ¿verdad? Pero además se metieron con esa revolución que rompió el cerco del unilateralismo, pudiéramos Ujú, decir, sí. en las relaciones políticas internacionales con Estados Unidos y empezó a ampliar. Y están los BRICS. Hay toda una situación a nivel mundial que nos hace prever que en este gerundio en el que estamos, en esta crisis estructural en la que estamos, puede surgir un nuevo orden. Y bueno, ahí hay 2, hay que ponerlo en la balanza. O sea, ¿cuál va a ser ese orden Claro. que van a ser de este conflicto? Quisiera que comentáramos algunas cosas para pasar algunas de las orientaciones a nuestro pueblo y ir cerrando el espacio. No, bueno, ese objetivo histórico de nuestra patria es fundamental. Y como toda nuestra constitución, nuestro objetivo, que no se queda, o sea, una de las cosas que filosóficamente cambia el proceso constituyente es que los valores no son un fin en sí mismo, Ujú. sino que son el medio para alcanzar algo que está más allá y que es para todos. Por ejemplo, la educación y el trabajo no son un fin en sí mismos, sino que son la base para llegar a una sociedad más igualitaria, más justa. Así es. Y en el caso de lo multicéntrico y lo pluripolar, no es simplemente un fin en sí mismo, es que es para alcanzar un equilibrio universal y una paz planetaria. Y en eso es el que estamos nosotros decididos. Por eso es que el tema de levantar la bandera de la paz con justicia social, de la bandera que nosotros nos hemos agarrado, eh, no se entiende, pero es que es fundamental. Se trata de eso, de un dilema entre la vida y la muerte. O tú levantas la bandera de la vida o simplemente ellos logran
las cenizas, Ujú. gobernar sobre las cenizas. El hecho de que Trump se quiere erigir como el rey de las cenizas Ujú. y todos los que apuesten a cenizas son súbditos de Trump. Y nosotros, en cambio, estamos es por la vida, por la por la alegría, paz, por por la la alegría, paz, por la felicidad por el como valor equilibrio, supremo. La biodiversidad. la Esa es la biodiversidad. encrucijada en el que estamos, diría en el libro azul, el azimut histórico en el que estamos nosotros, en eso, en la vida, en la paz con Claro. justicia Y social. lo decía, y decía Ana, una de las Anas lo decía al inicio del programa, esta es una batalla que qué bueno que nos tocó a esta generación. Sí. Primero por la madera de la que estamos hechos, o sea, hemos pasado por el horno, por las manos del fin, digamos, de la Cuarta República, el comienzo de lo que conocemos como la Quinta República, con Chávez, fuimos formados, ¿verdad? Por nuestro comandante, líder supremo eterno y amado, y hemos sido forjados junto a Nicolás en este proceso de resistencia. O sea, hay una generación, somos parte y eso nos debe dar orgullo y aquí sí hay que hablar en primera persona. Pues Claro. yo formo parte de una generación patriota y es bueno saber que esta circunstancia que estamos viviendo la vamos a disolver patriotas. No hay sino que imaginar qué pudiera pasar con Venezuela si hubiera sido otra en otro momento, pero además también esto que decían nuestros dirigentes, o sea, nosotros tenemos que resolver este problema nosotros no le podemos dejar esta herencia a nuestros hijos Claro. ni a nuestros nietos, o sea, Claro. esto comienza aquí y termina aquí, porque nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos y las futuras generaciones tienen que nacer en un país como el que nosotros estamos soñando, como el que nosotros estamos construyendo durante todo este tiempo. Y bueno, hay que también llamar la atención a esas grandes potencias que tienen que dar su aporte, más allá de los intereses económicos y militares, el interés por la vida, Así es. por el futuro, por la esperanza, por un mundo de equilibrios donde podamos convivir los países que existimos y la diversidad de pueblos y creencias y culturas que somos, pues, ¿no? Creo que es un reto importante el que estamos viviendo hoy y bueno, se visualizan algunas tareas, Claro. ¿no? Nos decía la compañera presidenta encargada, nuestra hermana y camarada Delcy Rodríguez, que es bueno también hablar de ella. Ujú. Delcy es una luchadora histórica también de nuestro proceso, desde la universidad, es hija de un mártir de nuestro proceso histórico de resistencia y de lucha revolucionaria. Nos decía ayer unidad primero. O sea, la unidad es nuestra gran fortaleza, confianza. Vamos a transitar un camino que es para nosotros nuevo. Así es. Nunca nos habían secuestrado a un presidente Sí. en este grado, porque a Chávez lo tuvieron secuestrado por 48 horas, pero estaba en el territorio. Claro. Aquí se lo llevaron de la forma como ya lo vimos y bueno, se nos paran los pelos cada vez que vemos esos videos y nos conmovemos con lo que allí ocurrió. Y decía Delcy, bueno, hay que tener confianza, o sea, somos la generación de Chávez y Maduro con Bolívar y con nuestra historia de nuestros ancestros indígenas y afrodescendientes a la cual reivindicamos y hemos reivindicado todo, siempre. Pero también hay que tener mucha conciencia del momento en el que estamos. Y entonces eso que nos está pidiendo Delcy constituye una tarea para los dirigentes, para los militantes. Cómo nosotros nos desplegamos de todas las formas para sumar mayor unidad, mayor organización, mayor movilización, mayor conciencia. ¿Cómo lo hacemos? ¿No? Y creo que sería bueno aportar en estos 10 minuticos que nos quedan. Hay 5 una- minuticos, algunos, ¿cómo se llama eso? Flash, que llaman ahora, ¿no? Ajá. Para que nuestro pueblo y los que nos escuchan, pues tengan eso que siempre por ahí suena. Pues, ¿cuál es la línea? Bueno, hay línea. Claro. Ana. Sí, la línea justa es mantener la unidad, porque la unidad es una deuda histórica del pueblo venezolano desde 1830, cuando Simón Bolívar en su última proclama clamó por la unidad del pueblo venezolano y la unidad del pueblo colombiano, que es hoy un clamor que ha tenido eco tanto del lado de allá de la frontera como del lado de acá. Entonces, va a haber una nueva realidad, se va a configurar y se está configurando una nueva realidad colombo-venezolana, que no es otra que la predestinación y el cumplimiento del sueño de Bolívar de la unidad. Eso escríbelo. Pero además de la unidad gran colombiana, la unidad latinoamericana.
esa conciencia de la necesidad de que tenemos que salvar esta causa. ¿Es ahora o van a ser 100 años de esclavitud? ¿No? Para nosotros y para las generaciones futuras. La vicepresidenta ha tenido una agenda muy apretada. Llame la presidenta. Bueno, la presidenta encargada ha tenido una agenda muy apretada y ella fue a una comuna. Ahí está. Porque es como decía Fran, esto es lo que nosotros estamos poniendo como modelo civilizatorio al mundo. O sea, ustedes tienen la destrucción, la guerra El nuevo total. estado es la comuna. Exacto, pero para nosotros es la comuna. Y todo el mundo, en muchas partes del mundo, está estudiando qué es la comuna venezolana, porque no es la china, es la venezolana. Bueno, entonces, ir ahí a la comuna debe ser también nuestra tarea, ¿no? Creo que las lideresas y los líderes territoriales están pidiendo que vayamos allá, estemos con ellos, nos abracemos con ellos, compartamos los argumentos que quizás ya lo tienen, pero que necesitan ordenar en esa razón, porque esto es una lucha de la conciencia. Y hemos logrado, Erika, romper el algoritmo a nivel mundial porque hemos logrado romper la conciencia, penetrar en la conciencia de los pueblos y en el corazón de los pueblos. No es solo la conciencia, esto es una causa, y hoy Nicolás encarna una causa de la humanidad, como lo encarna Palestina. Es una causa, el pueblo palestino es una causa mundial y Venezuela... Y el enemigo es el mismo. Y el enemigo es el mismo, y Venezuela es una causa mundial. Nosotros creíamos que éramos una causa continental, pero cuando vemos en el mundo, los italianos, los franceses, los ingleses, bueno, entonces decimos, bueno, es una causa mundial y no estamos siendo exagerados con esto. Tú sabes que Chávez tenía una frase, cada vez que iba a emprender o una actividad o iba a salir a un acto o un debate, él tenía una frase que yo en varias oportunidades se la escuché, que él decía, aquí vamos otra vez. Aquí Claro. vamos otra vez, ¿no? Y es esa relación con el tiempo, ¿no? Claro. Con el tiempo histórico. Mm. Son las luchas del pueblo, pues, y los retos que la realidad y las relaciones que se dan en el mundo nos imponen a pueblos como el nuestro, y vaya qué respuesta damos, pues, ¿no? Cómo demostramos una capacidad tan concreta que permite eso, pues, romper los algoritmos que han impuesto tanto a generaciones jóvenes como el mundo en general, y lograr celebrar esa victoria de están leyendo nuestra verdad. Ujú. Fíjate, no se ha impuesto la mentira, es la verdad de Venezuela la que se Claro. está leyendo Imponiendo. y la que se está imponiendo hoy en el mundo. Y eso es fundamental. Allí- Y hay que seguir, eso forma parte de la tarea. Ujú. Compañero, compañera, del núcleo de base, de la calle, de la comuna, de la comunidad, de la organización política, de la organización social, partidista, familia, intelectuales. Tenemos que seguir sumando argumentos y esfuerzo y voluntad y convicción para mantener la unidad, que es una de las principales tareas que se nos plantean en este momento, Fran. Sí, es digamos, un punto que no es precisamente el punto de llegada, pero hay un punto al cual hemos alcanzado, que es un recorrido histórico muy largo, ¿no? Donde quizás aparece Hugo Chávez cambiando una serie de símbolos, y esos símbolos hoy han tomado, digamos, la iniciativa y la fuerza necesaria para cambiar el enfoque de la historia. Allí eso es determinante. Nosotros, a partir de redescubrir a Bolívar como el ser humano que fue, junto con todos los hombres y todas las mujeres de la época, y tenerlas presentes a cada paso, la presidenta encargada recientemente dio su primer discurso, y en ese primer discurso nombró a Bolívar, ya de una vez. Es decir, los símbolos hoy son nuestros y están presentes. Y por si fuera poco, y yendo digamos, a la primera fase de esta discusión, por si fuera poco, se cierra este episodio con un nuevo símbolo, ese símbolo que está allí. Esta es una lucha simbólica donde nosotros no podemos perder jamás la idea de reconocernos dentro del desarrollo
y del trabajo y de la propuesta simbólica que nuestros héroes, que somos de alguna manera en esta época que estamos construyendo nosotros, nosotras, toda esta generación que está presente hoy, batallando sobre la base de una verdad que por primera vez se erige por encima de la mentira. Y eso es determinante. Y digo primera vez no en este momento, sino históricamente. Nosotros estamos relanzando toda nuestra epopeya libertaria de América Latina, pero además eso repercute en el mundo entero. Los países del sur están definitivamente viendo uno de sus ejemplos mayores, no porque sea nuestro, sino porque es la lucha de los pueblos por encima de las decisiones de quienes se erigen como los que mandan, ¿no? Es decir, Trump y sus halcones, porque no es Trump solamente como el sujeto, digamos, ese es el tipo del circo. Quizás es el Pero mandadero. así es, pero detrás hay una serie de halcones que están tratando de imponer un proyecto civilizatorio a la costumbre de los imperios, pero se encontraron con algo interesante que despertó pueblos. Y es esto, ¿no? Aquí está sucediendo, como ustedes bien lo decían, esto es solamente el epicentro de una batalla mundial que, bueno, esperemos que no cobre tantas, porque además incluso la forma de pelear la hemos cambiado también. Fran, bueno, usted es artista, lo pintamos, lo decimos, lo cantamos. ¿Qué le recomendamos al pueblo con relación a la tarea, a la línea a asumir? Así es, pintarlo, Hay que pintarlo. cantarlo, recitarlo, decirlo, bailarlo, hay que hacerlo parte de nuestro andar cotidiano. Nosotros tenemos que construir de esta epopeya la epopeya más hermosa por la vida, como tú lo decías hace segundo, Ana, es la lucha por la vida sobre las cenizas que quieren imponernos. Bueno, hemos compartido con reflexiones con nuestra hermana Anabel en este programa Fuera de la Caja y esperemos que sirva pues como parte de todos esos instrumentos y argumentos y elementos que estamos aportando para seguir fortaleciendo la lucha, la voluntad, como decía el jefe, la voluntad de lucha, la voluntad de cambio y la voluntad de vencer del pueblo, de la revolución y del gobierno revolucionario. Y bueno, somos Nicolás, somos Cilia y ellos volverán. Muchas gracias, nos despedimos en esta emisión. Aquí fuerza y victoria. Muy bien. Gracias, Anabel. Nos vemos en un próximo momento.